bienvenida en este importante foro sobre uno de los temas más acuciantes que enfrenta nuestro país: los devastados incendios forestales que asolan nuestra riquísima área protegida y la Amazonía, dañando fauna y flora nacional. Hoy tenemos la oportunidad de analizar los impactos de esta crisis, sus causas subyacentes y las alternativas para hacerle frente de manera integral y efectiva. Porque no hay duda de que los incendios forestales representan una amenaza de primera magnitud para la biodiversidad, los medios de vida de nuestras comunidades y en última instancia para el futuro de nuestro país, Bolivia. Sabemos que año tras año miles de hectáreas de nuestros pulmones verdes son devorados por las llamas, destruyendo ecosistemas únicos y liberando enormes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera. Este fenómeno no solo está deteriorando aceleradamente nuestros recursos naturales, sino que también está exacerbando los efectos del cambio climático, generando un círculo vicioso que pone en riesgo la supervivencia de nuestro país. Pero las causas de estos flagelos son múltiples y complejas, desde la expansión descontrolada de la frontera agrícola y ganadera hasta la negligencia y las prácticas peligrosas de caza y quema, y la falta de políticas públicas adecuadas para preservar nuestros bosques. Sin olvidar, por supuesto, los efectos del calentamiento global que está envolviendo cada vez más frecuentes e intensos estos devastadores incendios. Frente a este panorama desalentador, debemos reconocer que no podemos seguir actuando con tibiezas o a medias tintas. La hora de la acción ha llegado y todos y todas tenemos un papel fundamental para desempeñar, porque la preservación de nuestros bosques no es solo una cuestión ambiental, sino también de justicia social, de identidad cultural y de bienestar colectivo. Depende de nosotros tomar las riendas de este desafío y transformarlo en una oportunidad para construir un futuro próspero, resiliente y sostenible para Bolivia. A lo largo de este debate escucharemos las perspectivas y propuestas de expertos y líderes comunitarios que desde diferentes ámbitos han dedicado sus esfuerzos a combatir esta problemática. Juntos analizaremos las políticas y programas más efectivos, las innovaciones tecnológicas más prometedoras y las alianzas estratégicas que pueden marcar la diferencia. Pero sobre todo lo que buscamos es generar un diálogo transformador que nos permita a todos y a todas asumir nuestra responsabilidad y comprometernos con soluciones concretas y de largo aliento. Porque Bolivia no puede darse el lujo de perderse sus pulmones verdes. Nuestras futuras generaciones, nuestros ecosistemas, identidad y bienestar depende de ello. Que este debate sea el inicio de una nueva acción y compromiso por nuestros bosques. Que viva Bolivia y que vivan sus riquezas naturales. Empezamos. La prevención de incendios forestales no es solo una responsabilidad, es una necesidad urgente. Vamos a presentar el día de hoy a Dafne Rivera. Ha sido becaria del programa de incendios de política en enfoque con el medio ambiente y cambio climático por las funciones Canciller y Jubileo. Actualmente trabaja en el área de gestión ambiental y es coordinadora de investigación del movimiento Propacha. Además, lidera la organización de Conferencia Local de la Juventud sobre el Cambio Climático, Bolivia 2024, promoviendo la participación juvenil en acción climática. El día de hoy, Dafne Rivera Flores nos hablará sobre la agenda ambiental de la juventud boliviana. Damos la bienvenida a Dafne con un fuerte voto de aplausos. Muchas gracias por la presentación. Estoy muy feliz de ver a muchos jóvenes presentes el día de hoy. Y bueno, me encantaría un poco transmitirles el sentir de los jóvenes en todo este proceso que hemos estado manejando con Movimiento Propacha y la coordinación del ELECOE. Quiero empezar diciendo que la crisis climática es el desafío más urgente de nuestro tiempo. No es una amenaza futura, es una realidad que vivimos hoy como un país vulnerable y con limitada capacidad de respuesta. La naturaleza está demostrando alteraciones cada vez más frecuentes, como los ciclos de precipitación, que se han vuelto cada vez más erráticos, con lluvias intensas y breves.
seguidas por sequías prolongadas, lo que está afectando nuestros sistemas productivos, nuestra economía y el bienestar de nuestras comunidades. Esta alteración del clima amenaza directamente la forma de vida de nuestros pueblos y culturas, vulnerando derechos humanos fundamentales como el acceso al agua, al aire limpio y a un entorno saludable que básicamente se transmite en justicia ambiental y en el vivir bien, y en el paradigma del vivir bien. La presión desmedida sobre nuestros recursos naturales agrava los conflictos sociales, especialmente en áreas donde el agua, los bosques y los medios de vida están siendo severamente afectados. Estos conflictos socioambientales, exacerbados por la crisis climática, están fragmentando nuestras familias y rompiendo el tejido social en distintas regiones del país, amenazando la viabilidad de tener un futuro digno. En este contexto, nosotros, los jóvenes, nos encontramos en primera línea de resistencia. Somos voluntarios, somos activistas, somos bomberos y somos los principales que estamos en las calles para defender a nuestra madre tierra y también para generar campañas, propuestas frente a esta crisis. A medida que esta crisis avanza y se encrudece, los jóvenes vivimos un presente lleno de desafíos y un futuro incierto, sufriendo las consecuencias más directas de un sistema que no ha sido capaz de proteger nuestro presente ni futuro. Hoy, los jóvenes de Bolivia alzamos la voz con firmeza frente a la devastación ambiental que enfrenta nuestro país. Hoy, en medio de una crisis social y ecológica en la que vemos todos los días nuestros bosques y ecosistemas ardiendo, que desde el 2019 hasta ahora han sido quemadas más de 28 millones de hectáreas de tierra. ¿Qué significa esto? Para la juventud boliviana tan solo significa perpetuar un modelo extractivista que fomenta el agronegocio y el latifundio masivo, en desmedro de los derechos de la naturaleza y la vida misma. Para que esas tierras puedan regenerarse serán necesarias varias décadas y aún así no volverán a ser los mismos ecosistemas. Junto a ellos, animales que pierden sus hábitats y hasta sus vidas. Según datos provistos por un amigo reconocido biólogo, Vincent Voss, entre 10 y 20 millones de mamíferos han muerto en la reciente ola de incendios. Una pérdida irreparable que también extermina especies que aún no son conocidas por la ciencia. Asimismo, comunidades indígenas lo van perdiendo todo, con el paso de las llamas acelerando su migración, pérdida de territorio y su extinción. Es así que desde mi organización, Movimiento Propacha, estamos encaminando, liderando la Conferencia Local para la Juventud en Cambio Climático, que es más conocida como la LECOI Bolivia 2024. Esta versión para nosotros tiene el objetivo de establecer una agenda inmediata, una agenda operativa y una agenda construida desde la juventud. Hemos tenido un proceso en el que hemos generado capacitaciones que ha tenido un alcance a nivel nacional. También hemos tenido unas regionales para escuchar las voces de jóvenes de la Amazonía, escuchar las voces de jóvenes del Altiplano, del Chaco y del Oriente. Como he mencionado, jóvenes que estamos en primera línea y que queremos generar incidencia tanto nacional como internacional. Este espacio es una ventana para ello, es una bisagra para la incidencia nacional, pero también para la incidencia internacional, porque así los incendios no solo están afectando a Bolivia, afectan a toda la Amazonía en la región. En este proceso de recopilación de información, en todo lo que ha sido la Conferencia Local de la Juventud para el Cambio Climático, la versión 2024, nos interesa un poco abarcar y escuchar a los jóvenes, pero tener una data de información real. ¿Qué piensan los jóvenes? ¿Les afecta la crisis climática? ¿Cómo les afecta? ¿Les afecta a nivel laboral? ¿Cómo viven las migraciones? El cambio de uso de suelos, la modificación de medios de vida. Es así que nosotros hemos priorizado en este proceso la participación de jóvenes del área rural. Hemos cumplido con este objetivo. 2 de nuestras redes regionales han tenido en su mayoría la participación de jóvenes del área rural, porque son jóvenes que no tienen el acceso tan fácil como nosotros a estos espacios de discusión, de diálogo,
y tienen mucho que aportar desde sus regiones, desde su territorio. Es así que nuestra agenda busca tener un enfoque territorial y qué más que con la mirada de jóvenes que están en el área rural. Me gustaría destacar que en los 4 eventos regionales ya realizados, los jóvenes han tenido una posición clara de rechazo al modelo de desarrollo hegemónico basado en la economía extractivista que depreda el bosque, la biodiversidad, la vida, que fomenta un modelo de producción basado en agroindustria, monocultivos, uso de transgénicos y pesticidas. Al mismo tiempo, los jóvenes rechazan a todos los gobiernos cómplices que sostienen el obsoleto modelo económico del país a través de la explotación y subvención de hidrocarburos y el fomento a las prácticas mineras que contaminan nuestros lagos, ríos, son un peligro para nuestra salud y los ecosistemas. En este marco vamos a tener un evento nacional, se va a llevar a cabo los días 27 a 29 de septiembre, donde vamos a reunir a más de 100 líderes de todas las regiones en las que han participado, es decir, que van a ser jóvenes de todo el territorio nacional. Van a presentar sus agendas y van a priorizar ciertas necesidades estructurales para el país que se pueden abordar desde el lado de los jóvenes. Los jóvenes tienen ideas innovadoras de cara a la crisis climática y es necesario y queremos ser escuchados. Queremos que los tomadores de decisiones nos vinculen más a los POAs, a la planificación, entre otros. Queremos que nos sienten y discutamos cómo se maneja la política, la política climática nacional. En ese sentido, quiero agradecer también la invitación a Cátedra Libre por invitarnos a ser parte de este espacio, porque para nosotros es súper importante vincular a instituciones académicas como es la UNSA, que tienen que estar de la mano en estos debates, de la mano de los jóvenes, de la mano de la sociedad civil y hacer frente a esta crisis ambiental que estamos viviendo y que nos afecta sin precedentes. También quiero dar un saludo a los ponentes del día de hoy que desarrollan y generan información que va un poco más y genera un trasfondo de toda esta crisis ambiental que estamos viviendo. Muchas gracias. En esta oportunidad, Ruth Alipaz es una mujer indígena del pueblo de San José de Uchupiomas, del norte de La Paz. Es miembro de la Mancomunidad de Comunidades de los Ríos del Meni, Tihuichi y Kikubey, organización de base que está en defensa de 6 territorios indígenas de la amenaza de construcción de hidroeléctricas, Chapete y El Bala, en la cuenca del río Beni. Es coordinadora general de la Coordinadora Nacional de la Defensa de Territorios Indígenas Originarios, Campesinos y Áreas Protegidas. Recibimos a Ruth Alipaz con un fuerte voto de aplausos. Muy buenas noches. Primero a la Cátedra Libre, gracias por la invitación a compartir este panel con distinguidas personas, investigadores y una joven activista, defensora, que para mí es un privilegio estar junto con ustedes esta tarde y también junto con quienes se han dado el tiempo de venir aquí a escucharnos, todos quienes estamos acá creo que somos quienes estamos interesados en esta problemática que nuestro país va profundizando cada vez más y no es un tema aislado, no es un tema que solo atañe a los pueblos indígenas o que afecta solo a los pueblos indígenas, es un tema que, como dijo Daphne, es urgente y sobre todo para el futuro de los jóvenes que están acá y para quienes, somos padres, somos madres y nos preocupa el futuro de las futuras generaciones, que ya no son futuras, son presentes, pero también ellos en su vida y en su familia futura. Y un poquito, tal vez desde la visión de los pueblos indígenas,
lo que queremos transmitir acá es, a partir del problema que enfrentamos, ¿es posible o no es posible? ¿Por qué no es posible? ¿Por qué estamos en esta situación de destruir, autodestrucción como país? Y un poquito es recoger esa visión que como Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas, Originarias, Campesinas y Áreas Protegidas, CONTIOCAP, ya desde 2018 venimos recogiendo esas visiones también desde los territorios indígenas. Y hemos puesto a propósito desarrollo, entre comillas, como para ver lo que nos han estado vendiendo, lo que nos han estado diciendo que es desarrollo. Pero, y cómo tal vez podemos llegar a un desarrollo donde no es, con comillas, el verdadero desarrollo de lo que nosotros creemos o pensamos que sería un verdadero desarrollo. La siguiente, por favor. No es una clase de conceptos ni definición, pero para ubicarnos un poquito, según la RAE, la definición de desarrollo es crecimiento, aumento, incremento, progreso, avance, mejora, adelanto, evolución y un largo etcétera. Lo contrario es disminución, reducción, empeoramiento, retroceso. En economía, dice que es evolución de una economía hacia mejores niveles de vida. Y lo contrario es subdesarrollo. Y creo que eso es lo que realmente es como todos nos consideran, como un país subdesarrollado, culturas subdesarrolladas. Pero realmente somos subdesarrollados, merecemos estar en esa condición. La siguiente, por favor. Y revisando un poco nuestro pasado, ¿no? Porque es necesario entender dónde empieza y cuándo empieza esto. ¿Cómo empezó y cómo estamos ahora? Eso es cómo empezó. Así es como empezó con la invasión de la colonización. Eso es Brasil. Es un cuadro en un museo en Brasil de la devastación que ha tenido la época colonial y bueno, han venido a lo que han venido. Y ese es el paisaje que había durante la colonización. La foto a la izquierda es de Potosí, bueno, no es foto, es una pintura, también de cómo en Bolivia ha sido el saqueo de los recursos naturales. Siguiente, por favor. ¿Cómo empezó y cómo estamos ahora? Esa es una imagen del Cerro Rico de Potosí. Y lo único que vemos es devastación. Y al fondo está Potosí. Pero Potosí es uno de los departamentos más pobres, bueno, considerado uno de los departamentos más pobres junto con Oruro, a pesar de ser departamentos tradicionalmente mineros, de donde ha salido toda la riqueza para sostener la economía mundial. Siguiente, por favor. Y como empezó es como estamos ahora. ¿Qué hay de diferencia entre las imágenes de esa época de la colonización a la actual? Eso es el río Mapiri. Esa es la devastación que seguimos viviendo actualmente. Siguiente, por favor. ¿Y qué nos atrajo a nosotros para los pueblos indígenas y para todo, para después, posteriormente como país? El salvaje saqueo. Pérdida de dominio territorial, es decir, los pueblos indígenas hemos perdido prácticamente el dominio sobre nuestros espacios de vida. Y claro, esto después que Bolivia ha sido Bolivia, eso ha significado también esa pérdida de sistemas de autogobierno de las naciones indígenas, posteriormente también como Bolivia, la libre determinación sobre cómo queremos vivir como país y como pueblos indígenas. Es decir, nos han despojado de todo. Pero además de eso, nos han traído la expropiación de tierras, guerras coloniales, hambre, epidemias,
esclavitud. Eso es lo que nos ha traído toda esa devastación, ese saqueo. Siguiente, por favor. Posteriormente en Bolivia hemos incursionado en las exploraciones petroleras. Ahí dice, Bolivia se convierte en la década de 1920 en un país petrolero. Más de 100 años de exploración petrolera en la región de Tarija. ¿Y cómo estamos ahora? Después de 100 años de exploraciones petroleras. Siguiente, por favor. Seguimos haciendo lo mismo y seguimos repitiendo lo mismo y seguimos perdiendo bosques, seguimos contaminando ríos, seguimos alterando, afectando áreas sensibles, porque el petróleo, por ejemplo, en la Amazonía se hace cerca de ríos, es decir, las exploraciones petroleras cerca de ríos, en Tariquía también, destruyen fuentes de agua, contaminan fuentes de agua, y seguimos haciendo lo mismo. Siguiente, por favor. Incendios, ya lo describía Dafne, para agronegocio, para transgénicos, para ganadería, para minería y también para exploración petrolera. El año pasado se ha quemado en Tariquía áreas donde no hay acceso, pero donde es de interés de exploración petrolera. Tráfico de tierras, y esa es una imagen que dice, eso es de hace apenas unos días, y dice: incendios en Bolivia arrasan una superficie del tamaño de Suiza y ahogan a comunidades enteras. ¿Verdaderamente esto es algo que podemos considerar como desarrollo? ¿Es eso lo que los poderes nos están diciendo que es desarrollo? El 2018 yo había dicho igual en un evento parecido a este, que hay un plan de extinción de los pueblos indígenas. Ahora sabemos que ese plan está marchando con mucho éxito para la extinción de los pueblos indígenas. No nos hemos equivocado en esa lectura que hemos hecho del plan que tiene el gobierno, pero también los gobiernos de Bolivia, no solamente estos últimos casi 20 años ya, pero todos, porque realmente lo que hemos venido haciendo no es lo que nos han dicho que es, o ni siquiera para las poblaciones urbanas. Siguiente, por favor. Bueno, y el subdesarrollo del extractivismo entendido desde el concepto del profesor Eduardo Gudinas, que extractivismo es aquello que extraemos para vender, para exportar. O sea, todo aquello que es para vender es extractivismo. Y todo aquello que está vinculado como centros, como enclaves de explotación de recursos y afectaciones a espacios, es extractivismo. Bolivia es en verdad un país, y en ese sentido nos planteamos nosotros como pueblos indígenas, ¿estamos verdaderamente en un país independiente? Es decir, ¿tomamos decisiones nosotros sobre nuestra propia política económica? ¿Para quién o a quién alimenta el extractivismo? Por ejemplo, el plan IRSA, que es un plan que se ha hecho entre Estados Unidos y Brasil para los intereses, para sus propios intereses. Configuran y reconfiguran espacios territoriales. No miran si es territorio, no miran si es área protegida, no miran nada. Para ellos es un espacio por donde pueden pasar con carreteras, donde van a construir hidroeléctricas, donde van a instalar no sé qué, van a explorar petróleo, de donde van a sacar materia prima. Pero este país tiene pueblos, ¿no? Y nosotros como país parece que nuestros gobernantes no tienen absolutamente ningún control sobre nuestro espacio territorial y se convierten
disculpen la palabra, pero en peones de esos intereses que les facilitan con leyes, con normas, con abrirles nuestro espacio territorial, sacrificando la vida de nuestros pueblos y la vida de todos nosotros, con todo lo que ya hemos visto. Siguiente, por favor. El desarrollo y sus resultados en Bolivia. Ese desarrollo, entre comillas, que nos ofrecen y nos venden. Desplazamiento de pueblos y comunidades indígenas, pobreza extrema por despojo de medios de vida, porque todo lo que hemos visto anteriormente nos despoja de agua, nos despoja de alimentos, nos intoxica el aire, lo que estamos viviendo ahora mismo, generando enfermedades por envenenamiento con mercurio en nuestros ríos, en el organismo de las personas. Soy una de las personas afectadas por la contaminación con mercurio por mi región de la cuenca del río Beni, el norte de La Paz, el Mariri, que está contaminado, el parque más biodiverso del mundo, contaminándose con mercurio cada día y contaminando a sus habitantes. Enfermedades por ese tipo de contaminación a la vida humana, pero también a otros seres no humanos. La fauna, los animalitos que beben agua del río, que comen frutos de bosques, que comen peces, todos ellos contaminados. Los peces totalmente contaminados, y es como nosotros nos contaminamos. Sequías, plagas. ¿Saben que ahora hay una invasión de ratas en el norte de La Paz? Es decir, las ratas no deben tener alimento dentro del bosque y están saliendo a comer los sembradíos de maíz, de arroz. Todos los sembradíos que se han hecho en agosto están sufriendo. No vamos a tener alimento porque de los incendios que se han dado el año pasado, 2023, en la Amazonía, dentro del Parque Nacional Mariri y toda la región amazónica del Beni, es lo que estamos viviendo ahora, y enfermedades también. Violencia y proliferación de grupos irregulares. Los mineros se han convertido en grupos irregulares, con zonas rojas donde no se puede llegar. Apolo es un lugar donde no se puede llegar. Hace 2 años, Chushuara se convirtió en un lugar donde no se puede llegar, porque los mineros están tomando áreas con violencia, con dinamita, y no permiten que ingresen ni siquiera autoridades nacionales. Delincuencia gubernamental y social nos está generando pobreza, y la delincuencia está instalada en el gobierno, porque ellos son quienes hacen las leyes, quienes la ejecutan y quienes están generando todo, absolutamente todo para este modelo. Le llaman modelo, pero realmente le podemos llamar modelo a algo, o desarrollo a algo que nos viene autodestruyendo como país. Trata y tráfico de mujeres, adolescentes y niñas es un estudio que hizo una reconocida periodista, Jimena Mercado, sobre esta problemática, por ejemplo, y no parece que es un problema que debe preocuparnos, pero sabemos de niñas, adolescentes que son secuestradas, o algunas que ni se saben, pero ¿dónde van a parar? A centros mineros. Degradación social y cambio cultural. Ahora todos los pueblos indígenas nos estamos convirtiendo en mineros, o no sé, los campesinos en la cadena de la agroindustria, en el tráfico de tierras. El sector campesino ya no defiende la pequeña propiedad, la producción, es decir, ya no defiende, se ha convertido, ha sido absorbida por ese poder económico que hay dentro del agronegocio.
y corrupción y la imposición. Aquellas personas que son bolivianas, que llamados interculturales, son grupos que llegan a territorios para imponerse. Los hermanos chimanes están siendo despojados de su territorio porque llegan con título bajo el brazo diciendo, ¿sabes qué? Esto es mi territorio, esto es mi predio, esto es mío. Y te tienes que salir, y si no te sales, es con violencia. Estamos en una cultura de imposición, y yo no creo, personalmente nosotros no creemos que esa es la cultura del boliviano. Pero nos están convirtiendo, nos están transformando para que seamos nosotros mismos los que nos autodestruimos y el gobierno pueda decir, bueno, no somos nosotros, sino ellos mismos. Siguiente, por favor. Transitar hacia nuestra propia independencia y el desarrollo sin comitas. Siguiente, por favor. Reto de la autonomía y autodeterminación. Decidir nosotros, desde los territorios, desde estos espacios, desde las ciudades, y bien, porque la defensa de derechos o la defensa de nuestra vida no es una moda, es una cuestión de vida. Y creo que los jóvenes que están acá, es eso que tienen que asumir, lo que es su vida, la que está verdaderamente en riesgo, y peor si quiere tener familia. Pero ya hasta ese derecho les están quitando a los jóvenes, que los jóvenes ya no quieren ser padres. Ya no quieren, por temor a cómo van a vivir mis hijos en este desastre. Entonces, decidir libremente, nosotros elegir la forma de vida que queremos, no esas imposiciones que nos vienen desde afuera para alimentar un desarrollo que está afuera y a costa de nuestra existencia, a costa de nuestra propia vida. ¿Y para qué queremos ser autónomos? No para repetir los mismos modelos o los mismos errores que vienen cometiendo por más de 200 años, porque Bolivia es Bolivia desde casi 200 años y repetimos el mismo modelo. Establecer relacionamiento institucional y efectivos entre diferentes niveles de gobierno. Institucional. Ahora ya no hay institucionalidad. Es decir, todos están sometidos a esos intereses, es decir, no hay autoridad, hay ausencia por completo, no sabes dónde puedes ir a quejarte o dejar una denuncia donde realmente van a escucharte. Todo está al servicio de esos intereses. Siguiente, por favor. Y bueno, acá para citar un ejemplo, este documento, este estudio, que es de Costa Rica, sobre el estado de cómo está Costa Rica, dice, la primera fuente de economía de Costa Rica es turismo y servicios vinculados a turismo, pero también a industrias. Y tercero, como no todo puede ser perfecto, también narcotráfico. Pero narcotráfico porque supuestamente o aparentemente Costa Rica es un país que tiene como que una estabilidad, y eso es que está aprovechando el narcotráfico. Pero acá el narcotráfico se campea. En todos los parques nacionales hay narcotráfico. Un estudio también de una periodista, Silvana Vincenti, ha revelado eso, que los territorios y las áreas protegidas están invadidas por narcotráfico. Pero interesante para mí, no creo que las letras son muy pequeñas, de cómo Costa Rica destina los recursos económicos para en su país, ¿no? Aquí, salud, educación, bueno, no está muy claro, pero hasta en cosas de recreación. Es decir, nosotros ni siquiera hablamos de salud, ni siquiera hablamos de educación, que es lo básico, pero ellos abarcan otras cosas más que tienen que ver con la salud emocional,
psicológica de su población. Es decir, y Costa Rica tiene mucho menos que nosotros en recursos, ¿no? Y ahora vamos a ver, siguiente por favor, las opciones de Bolivia para el desarrollo. ¿Qué tenemos? Y es esa visión de lo que nosotros vemos en nuestro territorio, una diversidad geográfica. Tenemos 4 macroregiones en Bolivia, que es el Chaco, la Amazonía, los valles y el altiplano. Esa diversidad por sí sola es una ventaja comparativa que debería servirnos para múltiples oportunidades. Educación, desarrollo humano, investigación sobre lo nuestro. Y aquí tenemos un investigador también. Eso es algo que los jóvenes tienen que incursionar desde las casas, de la academia. Investigar, es decir, incursionar en eso. Están los territorios, están las áreas protegidas ahí. ¿Qué hay de recursos que nosotros podemos aprovechar? Cultura. Tenemos, no sé La Paz cuántos museos tiene, pero ciudades que no tienen museos en Bolivia. Arqueología. Gracias, estoy cerrando, ¿verdad? Arqueología, etnografía, arte, música, gastronomía, biodiversidad de fauna y microorganismos que ya se ha consumido el fuego, diversidad de bosques y plantas medicinales, frutales, no maderables, etc. Capacidad humana, salir del círculo de autodestrucción física y mental, erradicar la herencia extractivista y pensar en las necesidades propias como país, fomentar la capacidad creadora, científica e inventora de la educación. Eso es lo que tenemos que fomentar en los jóvenes. Siguiente, por favor. Y de nuevo, nuestra riqueza, nuestra fauna en museos, por si acaso, 2 especies endémicas en peligro de extinción en Bolivia. ¿Por qué nosotros no usamos esos recursos como recursos? ¿Por qué? ¿Por qué están en museos de países desarrollados para generar más riqueza para esos países? ¿Cómo es que salen nuestras especies hacia afuera y nuestra fauna? Bueno, que nuestra verdadera riqueza no se haga cenizas y se preserve en su hábitat, y el verdadero desarrollo es posible con el único recurso vital que es posible, agua. Muchas gracias. El día de hoy, Stasiuk Chaplinsky nos hablará sobre las finanzas grises del agronegocio en Bolivia. ¿Cómo y quiénes financian la deforestación y destrucción de los bosques en Bolivia? Damos la bienvenida a Stasiuk Chaplinsky con un fuerte voto de aplausos. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Es un desafío estar aquí esta noche después de Ruth. Es bastante conmovedor lo que nos ha contado, y es también un gusto poder el día de hoy presentarles mi estudio que se denomina Las finanzas grises del agronegocio en Bolivia y su rol en la deforestación. Va a ser la primera y posiblemente la única presentación pública que haré sobre este estudio. Así que les agradezco mucho del espacio y de la oportunidad. Antes de empezar, quiero explicarles 2 cosas. Toda la data que he usado, toda la metodología que he usado, la pueden acceder en mi biografía. En muchos casos he usado data financiera del sistema financiero que es accesible, pero que nadie la estudia. También he comprado muchas carpetas empresariales que a veces son 100 miles de PDFs. Me ha tomado 3 años, además de mi trabajo y todo lo demás. Bueno, empezaremos entonces, por favor. ¿Por qué es tan importante esto? Hay que empezar desde donde nos situamos el día de hoy. Estamos frente a una crisis económica y financiera. Hay que ser claros. En esa crisis, yo les quiero mostrar acá los fondos de pensiones. Esto es la tasa de rendimiento. Hace básicamente un poco más de 2008
solía ser 10%. Quiere decir que por cada 100 pesos que yo daba, me rendía 10%. Entonces, en otras palabras, los fondos de pensiones reciben los aportes de cada uno de los trabajadores. Esos aportes, sobre todo de la economía formal, tienen que rendir dinero para poder después pagar las jubilaciones. Como pueden ver, estamos en una tendencia bastante baja. Y el día de hoy estamos a 4,5%. Al mismo tiempo, los fondos de pensión, como la economía formal ha crecido, han crecido y se han multiplicado por 3, 4. Llegamos a cerca de 23.000 millones de dólares. Es equivalente a todos los créditos del sistema bancario. Es gigante. ¿Ya? Aquí abajo, 27%. Aquí, 5%. Esa es la parte de los fondos de pensión que son en dólares. ¿Qué quiere decir? Que si el dólar, o sea, el peso baja, los fondos de pensión se funden. Si el peso ha perdido 40% en el último año, los fondos de pensión han perdido 40% en el último año. Con eso en mente, ¿por qué es tan importante? Porque al mismo tiempo seguimos con una apuesta donde, si bien ahorita la economía depende todavía de hidrocarburos y están disminuyendo las ventas, minería de oro, 50% sale de contrabando. Tercera opción, minerales tradicionales que no hemos sabido industrializar, que no hemos sabido hacer crecer, como quieran. Y cuarta opción, pues nada más que la agroindustria. Soya particularmente y ganadería que está en crecimiento. Los últimos años, 2023, 22, 21, 20, estos tres últimos hemos salido positivos. Hemos exportado más de lo que hemos importado. Sin embargo, los dólares no hay. Entonces, la apuesta de que vamos a salir de esta crisis exportando más agroindustria no se sostiene. Siguiente, por favor. Con eso en mente, ahora vamos a partir sobre lo que dice mi estudio. He estado mirando en los diferentes ecosistemas, o biomas más bien dichos, del país. Amazonía, Chiquitanía, o sea, rojo, Amazonía, en verde, Chaco, y esto es, verde, Chaco, y esto es Chiquitanía. Como pueden ver, a partir del 2016 hemos entrado a una nueva fase. Esa nueva fase, si bien históricamente el Chaco era la más afectada en términos de pérdida de bosque, el día de hoy se concentra más en la Chiquitanía. ¿Ya? Eso dicho, los bosques son importantes, los ecosistemas no boscosos, sabanas, bofedales y otros, lo son también y no están tomados en cuenta. Con eso en mente, pues si esto está ocurriendo en la Chiquitanía, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son los sectores pujantes sobre esa frontera agrícola? Bueno, la ganadería, tenemos datos de cuánto ha crecido el hato ganadero, o sea, cuántas cabezas de ganado había. En la última década, post-2016 hasta 2022, perdón, ni siquiera la última década, más de 48% de crecimiento en términos de hato ganadero. ¿Eso qué quiere decir? Que a nivel de país, entre 55 y 65% de la pérdida de bosques se debe a la ganadería. Segundo rubro, la soya. Ojo, esto lo dice Mapbiomas, ¿ya? Esto de soya hay varios estudios. ¿Por qué? Porque es de los pocos cultivos para los cuales tenemos un mapa anual muy preciso. Y eso nos permite realmente saber qué está pasando. Aquí voy a romper un argumento que la ANAPO ha presentado esta semana y que nos repite una y otra vez. La ANAPO es la organización que representa los intereses de los soyeros. Nos dice, hemos crecido 3% en superficie, entonces no somos responsables de nada. Un ratito. Como tienen tan malas prácticas agrícolas, abandonan tanta tierra, que apenas crecen 3%. Esa es la realidad. Y ellos lo saben y se lo ha presentado delante de ellos esos datos y no han podido negar.
caña de azúcar. El tercero, y eso tiene que ver con las nuevas plantas, aguaí, biodiesel, todo lo que está ocurriendo en menor escala, pero en ciertos lugares con mucha potencia. Otros cultivos, evidentemente, sorgo, girasol, también va a haber coca, también va a haber productos alimenticios, hay de todo. La tenencia de la tierra deforestada. Hay muchos actores involucrados, interculturales, menonitas, y según el estudio de Gonzalo Colque, Fundación Tierra, 50-60% se encuentra en predios medianos y empresariales en los frentes de deforestación. Los datos son claros. Ahora, ¿qué pasa? En estos sectores, que son los principales del agronegocio, tenemos en el caso de la soya, 8 grandes empresas que dominan el sector. Fácilmente podemos tener 3, 4 más, hasta 12, que son medianas, pero 8 son las grandes que dominan el sector. 3 grandes frigoríficos. Ojo, hay uno nuevo que están creando. Y hay un nuevo frigorífico estatal que se ha creado en el 20. Tercero, tenemos 5 grandes ingenios azucareros. ¿Ok? Pocas grandes empresas. Ahora, ¿por qué me interesa ver esto? Pues yo cuando estuve mirando estos años los balances de estas empresas, yo decía, bueno, son los pujantes de la economía del país. Seguro que tienen unas ganancias astronómicas y están pagando impuestos por montón. Pues no, les cuento que no había sido así, por nada. Lo que ocurre es que en realidad cuando uno mira sus balances, tienen 0, negativo, apenas positivo, van pidiendo ayuda al Estado, y uno dice, oye, pero entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo es esto? Y ahí de repente me doy cuenta que en sus balances la parte de tierras crece y crece y crece. Y uno diría, bueno, pues con más activos, con más tierra, producen mucho más. Por nada, apenas si las ventas suben, apenas si pagan impuestos, apenas si crean empleo. Ah, caray, entonces, ¿dónde está el negocio? ¿Cómo funciona esto? Porque deforestar, les cuento, que como ocurre en gran mayoría con maquinaria y no con incendios, cuesta muy caro. Y eso es lo que digo. Los desmontes llegan a costar con maquinaria entre 150 por lo bajo, si es que es bosque no muy tupido, hasta $250 por hectárea si es bosque tupido. Bueno, entonces eso ocurre muy bien para la soya, muy bien, pero la ganadería en todo esto, pues la ganadería resulta ser la forma más barata de ocupar tierra y de tener un activo financiero, la vaca, que va creciendo por proceso natural. Entonces, una forma barata de ocupar mucho terreno. ¿Por qué? Porque los expertos de ganadería, cuando ustedes miran las data que hay de cuánto ganado hay en el país, no tiene lógica. Tenemos más de 11 millones de cabezas de ganado para 11 millones de habitantes. ¿Qué es esto? ¿En qué lógica hay detrás de todo esto? El mismo sector lo dice. No estamos produciendo nuestras mayores capacidades. El país consume cerca de 250,000 toneladas de carne, ¿ya? Y el agro dice que podría planear por año 100,000 más. En otras palabras, nos dice que está muy, muy lejos de ser un sistema eficiente y productivo. Ahora, ¿de dónde viene la plata de estas empresas? Hay que entender que estas empresas no son individuales, siempre son parte de conglomerados, donde hay un banco, donde hay una empresa ganadera, una empresa que ofrece servicios, 3, 4, 5 empresas, son conglomerados a veces gigantescos, que no aparecen como gigantescos, porque cuando se los suma uno por otro, dice, oye, pero estos son más grandes que la cervecería nacional y nadie los conoce en el país. ¿Cómo es esto posible? Ahora, entonces se prestan entre empresas del mismo conglomerado, incluso empresas del extranjero que le prestan a la empresa aquí en Bolivia. Hay pocas empresas en el agro que son extranjeras, pero hay muchas empresas en el agro que sí tienen accionistas brasileños, argentinos y muchos ya no se han nacionalizados bolivianos. Además de eso,
hay préstamos de bancos, de inversionistas, y finalmente aquí también hay préstamos bancarios del gobierno. ¿Qué quiere decir? El gobierno ha creado un fondo para los pequeños productores de soya y de aceite de palma. Ese fondo de $300 millones te presta a 0,5%. No sé si se dan cuenta. Si uno de ustedes ahorita va a buscar un préstamo de vivienda social, que es de los baratos, le van a dar 7%, 6%. 0,5% es casi como si te dijera, aquí ten la plata y más tarde a ver si me la devuelves. Bueno, ya supe, pero no hay costo. No hay costo. Gracias. ¿No? Para individuos también hay otras cosas. Las grandes empresas que capturan estos fondos pagan por adelantado para tener mercancía. ¿Por qué? Porque en Bolivia no producimos suficiente soya para la capacidad de transformación que tenemos. Tenemos grandes maquinarias de transformación que están en general muy lejos de estar a su capacidad máxima. Y entonces se pelean para comprar soya a los productores de soya. Y eso implica dar por adelantado dinero y establecer un precio al cual me va a volver a dar la mercancía. Y ahí puedo integrar, como se dice, un costo que es como si yo estaría represtando esa plata. Entonces hay empresas del agro que su negocio es represtar dinero que a ella misma le prestaron muy barato. Por otro lado, también hay insumos por adelantado, o sea, te doy fertilizante, lo que tú necesites, y eso en vez de comprártelo por adelantado. Y por último, préstamos de prestamistas. Y verán, a veces yo me sorprendo de ver grandes empresas que tienen cientos de millones de dólares hacerse prestar plata por gente individual. Yo digo, ¿cómo funcionará esto, no? ¿Quién en su sano juicio hace esas cosas? Bueno, ¿qué pasa? Entonces pasa que los fondos de pensiones, cuando uno mira su data, le dicen, nosotros no prestamos al agro así. El agro está aquí abajito, 1%, no pasa nada, ¿verdad? En realidad, gran parte va al sistema bancario, a la deuda estatal, y la deuda estatal ha ido disminuyendo o manteniéndose más o menos al mismo ritmo. En cambio, la parte que va a los bancos, y aquí al medio es los fondos de inversiones cerrados. En Bolivia habíamos tenido grandes fondos de inversiones, aunque no lo sabíamos. La banca, que recibe la mayor parte de ese dinero, pues no, la banca per se no es su negocio de quedarse con la plata, ¿verdad? De represtar, sí. Pues entonces, ¿a dónde va esa plata al final del día? Pues justamente, mirando lo que hace el sistema bancario, al agropecuario, que son todos los productos agrícolas y ganaderos, no importe soya, ganadería, incluso trigo, todo. Antes, esto es el portafolio de todos los bancos del país, ¿ya? Y ha crecido, se ha multiplicado a la par que los fondos de pensión, más o menos al mismo nivel. Antes, el agropecuario tenía cerca de 11%, y ahora tiene cerca de 18% de todos los créditos del país. Nuestro expositor tiene 5 minutos, por favor. Perfecto, gracias. Y entonces, lo que tenemos que entender es que de ese total de créditos del sistema agrícola pecuario, 79% va a 3 sectores. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que es alimento, trigo, todo lo demás, tan solo 21% de los créditos agropecuarios del país. Nada. El principal es el sector soyero, con 46%. ¿Y saben qué? El 63% de todos los créditos del sector soyero, que es la mayor parte de esta parte roja, van a 8 grandes empresas. Nada más. Pese a que hay 17,000 prestamistas soyeros. En el caso de la ganadería, 61% va a 926 medianas empresas. Y en el caso del azúcar, 90% a 5 grandes empresas. O sea, la plata se la están quedando un par de grandes empresas, a condiciones muy beneficiosas. Eso es lo que nos dice la data del ASFI y la data estatal.
Ahora, ¿por qué? En este caso voy rápido. Simplemente les quiero decir que hay un par de leyes en el país que obligan a los fondos de pensión a invertir aquí nacionalmente. Hay además un artículo de ley que obliga a las entidades financieras a ir cada año incrementando sus inversiones en el sector crediticio. Y como es en el sector de la economía formal, es mucho más fácil prestarle a una gran empresa que a 25 o 100 mil personas pequeñas. Mucho menos riesgo según ellos también. Eso, a la par, cuando uno mira el crecimiento productivo, no tiene relación. Apenas crece 3-4% y los créditos a la par crecen por 16% anual. Es gigante. En otras palabras, para el tema de la soya, cuando miro cuánta superficie cultivada se tuvo hace una década, representaba cerca de $300 por hectárea. El día de hoy estamos a $900 por hectárea de crédito. No hay relación. No es que se ha vuelto más caro producir soya, de ninguna forma. ¿Ya? Entonces eso genera un gran riesgo. Quiere decir que capaz están sobreprestando o que el sector de la soya se ha vuelto algo más que el sector de la soya. Capaz otra entidad financiera. Y entonces aquí, solo rapidito, decirles que hay banca extranjera, que es muy poco relevante para Bolivia, les voy a ser sinceros. En Bolivia tenemos un sistema donde el único extranjero es el BCP, y de grandes empresas, Cargill, Alicorp y BFC. Alicorp ya vendió su parte de la transformación soyera. Cargill está en grandes dificultades en Bolivia estos últimos meses. Lo que es importante aquí entender, además con BFC, que es la ganadería paraguaya brasilera en Bolivia, es que estas empresas están prestando de forma masiva en estos últimos meses en bolivianos. Masiva. ¿Por qué? Porque de esa forma no tienen que traer sus dólares, lo dicen sus propios balances, y sobre todo, ¿qué pasa? En la medida que se prestan de forma masiva, cuando se devalúe el peso, porque ellos están todos esperando eso, van a traer un par de dólares y van a saldar su deuda, y como ellos dicen en una reunión que estuve, se van a comprar el país. Dijeron, el país, la próxima década, el país será nuestro. Esas las palabras textuales. Siguiente. Y por lo tanto, el 10,5% de los fondos de pensión financian a los sectores soyeros, ganaderos y azucareros. Porque yo ya no solo me fijé en lo que hacen directamente, sino en lo que hacen a través de las FICs y de la banca. ¿Ya? Y eso es la plata de nuestra jubilación. Es la plata de los ahorros de los bolivianos a futuro. Recuerden que en el sistema de pensiones, 80% de los aportes son de paseños. Y en el sistema bancario, el 35% de los ahorros son de paseños. O sea, si Santa Cruz alimenta al país, pues La Paz la financia. Así es la cosa. Y por último, hay que hacer más investigación, campañas para implementar la desinversión de los sectores extractivistas. No es posible que nuestra plata, nuestros fondos de pensión estén alimentando a un par de grandes empresas a condiciones demasiado buenas para que sigan deforestando sin ningún tipo de límite. Hay que pensar en qué son los tipos de políticas públicas que hay que hacer. Y lo último que quiero decir es, el financiamiento verde no es la solución, ¿ok? Eso se los digo porque muchos, ahora viendo este informe, agarran y dicen, consigamos, pues, más proyectos y financiamiento para las finanzas verdes. Básicamente, ¿por qué? Las finanzas grises que les acabo de medir son como 2.500 millones de dólares, ¿ya? La ABT tiene un presupuesto de 7 millones de dólares anual para todo lo que hace, ¿ya? Las finanzas verdes, el día de hoy en Bolivia, son cerca, con suerte, 100 millones de dólares. Habría que multiplicarlas por 35 para que recién estén haciendo competencia. No, pues, en ese caso, eso no es una solución, porque tenemos urgencia para actuar y recibir las cosas que se deben. Y por último, si cerramos ese chorro de dinero, les aseguro que muchas empresas se van a encontrar en mucha dificultad y van a tener que repensar completamente su modelo.
Y eso depende de la gestora, que son una entidad pública y que básicamente son un par de personas tomando las decisiones. Muchas gracias. Agradecemos a y esperemos verlo en alguna otra página en nuestro programa invitado a ser parte de alguna otra oportunidad como cada uno de nuestros invitados. El día de hoy, César Curí nos hablará sobre la validación de tecnologías agrícolas para la producción de quinoa orgánica en tierras áridas, salinas del altiplano boliviano. Damos la bienvenida a César Curí con un fuerte voto de aplausos. Deseo agradecer a Mirko y a su equipo por haberme invitado a hacer esta presentación y a ustedes por oírme. Voy a intentar muy brevemente dar una respuesta a las inquietudes de los panelistas que me precedieron. Este es un proyecto de desarrollo agrícola en el altiplano y puede ser una respuesta viable a un montón de problemas que estamos viviendo hoy. Si nosotros pudiésemos, por ejemplo, disminuir la presión sobre las tierras bajas, teniendo dónde trabajar en las tierras del altiplano, que se están degradando en forma natural, las estamos perdiendo sin aprovechar, ¿no? Y si tú le puedes dar una solución a estas tierras, podrías lograr muchos beneficios en torno a lo que hemos visto sobre cómo estamos presionando sobre valles y sobre todo sobre las tierras bajas. Este proyecto tiene aproximadamente ya 25 años, donde se ha hecho investigación, se ha desarrollado tecnología y finalmente hemos validado en los últimos años esta tecnología. El proyecto es el que está mencionado ahí en apoyo al complejo Quinoa Camen. La siguiente, por favor. Este es el resumen del estado actual del proceso de validación de este paquete tecnológico, ¿no?, para la producción de quinoa real orgánica en tierras áridas no tradicionales del altiplano boliviano. En un momento voy a explicar a qué me refiero con tierras no tradicionales. Participaron el CPTS como coordinador, diseño de la tecnología y financiador. CIPI es una empresa quinoera, participó como fabricante de la tecnología y financiador. Participaron 5 empresas: APSA, Coronilla, Irutana, Quinoa Foods y CIMSA, como empresas y como financiadores. Y Cabolqui, la Cámara Boliviana de Exportadores de Quinoa, también como financiador. Fíjense, esta validación se hizo con recursos privados, por el interés que tenían las empresas de poder desarrollar la agricultura de la quinoa en el altiplano boliviano. La siguiente, por favor. Este es el proyecto que planteamos desde prácticamente el año 2003-2004. El CPTS se comprometió solamente a desarrollar tecnología para el beneficiado de la quinoa, para la agricultura, para el punto 3, y para el punto 4, productos con valor agregado. Estos otros temas están incorporados en el 2, programas temporales para mejorar la producción de quinoa en tierras tradicionales. Era un desarrollo necesario para poder satisfacer la demanda de materia prima mientras se pueda desarrollar la tecnología para
la producción de quinoa bajo los términos que voy a explicar. Para eso se necesitaba habilitar 2 millones de hectáreas en tierras comunitarias. Se necesitaba todo un desarrollo asociado a la certificación orgánica, donde entran insumos y métodos. Y el tercer punto era asignado al CPTS. Por varias razones que no vale la pena que explique, el CPTS ha tenido que hacerse cargo de todo. ¿Okay? La siguiente, por favor. El prototipo original para el beneficiado de la quinoa, una línea completa, no existía maquinaria antes, no existía tecnología para la quinoa, eran máquinas adaptadas para hacer el proceso, ¿no? muy ineficiente, y no había caso de competir en ningún mercado, no había caso de tampoco de producir en grandes cantidades. Entonces, esta maquinaria se probó, la siguiente por favor, y después de su desarrollo, validación, etc., se logró tener ya el año 2009 una línea completa, validada. Validar quiere decir que lo has probado y has demostrado que tiene la capacidad de hacer lo que tú quieres que haga. ¿Okay? Entonces, aquí se instaló el prototipo, ¿no? En el Dean Valley, y esta fue una segunda línea que demandó a Dean Valley ya mover, ¿no? Finalmente ellos instalaron las dos. Esta es una imagen del fondo, ¿no? Esta es esa puerta que se puede ver. La siguiente, por favor. Esta es la planta con la que se operaba, con la que Citi, la empresa que me ayudó a hacer la fabricación de la tecnología, Citi trabajaba con esta era su planta, este era su proceso, ¿ok? Así de simple, rudimentario, como ustedes lo ven, con maderitas, etc. Esta es la planta moderna que se instaló ya en el 2009 para la producción de cerca de 1 tonelada por hora. Esta planta producía 1 tonelada al mes, ¿sí? Con esta planta se producía 1 tonelada por hora. Se le criticó muchísimo porque decían que la capacidad de estas plantas eran monstruosas, eran elefantes blancos, y que nunca íbamos a poder cubrir el mercado con semejante capacidad. ¿Okay? Pues resultó que estas plantas terminaron siendo demasiado pequeñas. Tuvimos que triplicar y cuadruplicar su capacidad, ¿no? En muy poco tiempo. O sea, esa visión de pequeñez es algo que tenemos que empezar a erradicar si queremos hacer las cosas bien. ¿Okay? Bien, la siguiente, por favor. Este es el comportamiento del mercado. El anaranjado muestra el precio de la quinoa desde el año 2001 hasta el año 2024 por tonelada. ¿Okay? Estamos hablando de una producción que no sobrepasaba, fíjense, en esta escala, aquí son 5.000 toneladas al año, aquí estábamos en 2.000 toneladas por año. Esa era la producción que teníamos, casi una constante 10 años atrás. ¿Okay? A partir de que nosotros intervenimos en las empresas, los volúmenes, porque la calidad mejoró, una serie de condiciones ocurrieron y los volúmenes de exportación empezaron a crecer. Se fijan que ya en el 2008 hubo un incremento en el precio, o sea, mientras el precio estaba constante,
los volúmenes, es decir, la demanda fue demasiado grande, ¿ok? Y ya en el 2008 hubo un incremento de precio a mediados de julio hasta los $3,000. Y nosotros tratamos de mantener ese precio, que no suba más de $3,000, porque subes el precio de la quinoa y lo único que haces es que los países vean alternativas de producir por su propia cuenta o buscar otros mercados donde la quinoa sea más barata. Nosotros logramos mantener el precio de 3,008 hasta el 2012. ¿Sí? En 2013, o sea, 5 años después, la gente empezó a entusiasmarse y creyó que podían vender la quinoa al precio que les daba la gana. ¿Y qué es lo que pasó? Empezaron a elevar el precio de la quinoa y la gente seguía comprando. O sea, los importadores seguían pidiendo quinoa, decían, entonces sigamos subiendo el precio. Y no sabían que por responsabilidad los importadores de otros países tenían que seguir comprando quinoa al precio que sea hasta cumplir sus contratos. En el momento en que terminaron de cumplir sus contratos, aunque sea perdiendo plata, eso es algo que no hemos entendido, ¿sí? Dejaron de comprarlos. ¿Y quién se hizo dueño del mercado de la quinoa? Perú. Y perdimos totalmente el liderazgo de la quinoa. Así de simple. Y todo por no tener un poquito de visión de mercado. Cosas tan elementales. Ok, no me voy a exceder más con esto, tiene muchas cosas emocionantes. Entonces, como verán, los volúmenes empezaron a decaer, el precio, por supuesto, se cayó, y el precio era regido ya por el Perú. Nosotros antes éramos el Wall Street de la China, ¿no? En Chayapata, ¿no? De verdad, les digo, es en serio. Ahí se definían los precios, ahí se definía todo, a nivel del planeta, el quinoa. A partir de aquí, el Perú se hizo cargo y prácticamente, fíjense, se está queriendo volver a los $3,000 por tonelada. ¿Sí? Eso fue producto de un estudio. Y estaba claro que con $3,000 nadie va a competir con nosotros y nosotros podemos vender a un precio que es excelente. $3,000 es brutal. Comparen con $300 la tonelada de la soya. ¿Sí? Estamos hablando de 10 veces más por tonelada de quinoa. ¿Okay? Entonces, los volúmenes de exportación también son erráticos. Normalmente seguimos vendiendo porque Perú viene y se lleva toda nuestra quinoa a precio de gallina muerta. Así de sencillo. Siguiente, por favor. Bien, el cuello de botella siempre ha sido y sigue siendo la producción primaria de quinoa bruta de la calidad deseada. El sistema actual de producción primaria en tierras húmedas, tierras tradicionales, no es el adecuado para enfrentar el reto de satisfacer de manera competitiva, es muy importante eso, la creciente demanda mundial de quinoa alrededor del mundo. Esto motivó la necesidad de identificar tierras para el desarrollo agrícola de la quinoa. Lo siguiente, por favor. La región del intersalar, por ejemplo, en muchas zonas como esta, está conformada por tierras áridas. ¿Okay? Ahí está el Tunupa, estas son áreas de producción de quinoa, todo parece muy seco, ¿sí? Sin embargo se tienen cultivos de quinoa sin riego. ¿Okay? Aquí no se riega. ¿Cómo? Siguiente, por favor. Esta señora está trabajando con su taquiza y está sembrando por huecos. Esto parece una arenal, ¿sí? Pero ella perfora y fíjense, encuentra humedad. Dentro de la capa arable existe humedad. ¿Y cómo? ¿Por qué?
existen tierras tradicionales donde prácticamente la siembra de la quinoa es de carácter extractivista. Es decir, el agricultor no le pone nada a la tierra, deja en reposo la tierra por en algunos casos 1 año, en otros casos hasta 7 años, ¿sí? Y vuelve a sembrar. ¿Cómo es el proceso de reposición de nutrientes? Simplemente, las pocas lluvias que existen lavan las sales de las montañas y van incorporando nutrientes a las laderas de montaña. Y siempre tienes humedad dentro del acaparado. Por eso es que estas son tierras áridas en el sentido de que la lluvia está por debajo de 250 milímetros de agua, ¿sí?, por año, y se consideran tierras áridas. Pero en el subsuelo estas tierras son húmedas. Siguiente, por favor. Son tierras del altiplano donde se ha sembrado, son tierras secas. La humedad aquí, esta Calicata, por ejemplo, es totalmente seca. Si tú haces el análisis, tiene menos del 2% de humedad y no hay caso de sembrar nada. Siguiente, por favor. Entonces, nosotros hemos clasificado las tierras en tierras áridas húmedas y en tierras áridas secas. Siguiente, por favor. Este es un ejemplo, es un pueblito que está al norte del lago Coipás, del salar de Coipás, perdón. Fíjense, aquí hay dunas de arena. Estas tierras son totalmente degradadas y es un desierto, ¿sí? Pero ustedes van y meten la mano, estas dunas tienen hasta 4 metros de altura, y cavas un poco y encuentras olas muertas, ¿no? Eran tierras como estas, donde la densidad de la tierra era muy baja y le ha ganado la erosión y se han vuelto desiertos. Y todo el altiplano se está volviendo así, ¿ok? Siguiente, por favor. Y esta es la clasificación de las tierras en el altiplano, de acuerdo a ese estudio que hicimos. El altiplano tiene una superficie total de 16,5 millones de hectáreas, de las cuales salares, cuerpos de agua, serranías y otros son 6 millones de hectáreas. 2,5 millones solamente son justamente las tierras áridas húmedas, que son relativamente fértiles. Ahí está todo. Ahí están la quinoa, el trigo, la cebada, el chuño, la oca, las ovejitas, el ganado, absolutamente todo, en 2,5 millones de hectáreas. ¿Ok? Las tierras áridas secas, que están bajo un proceso de erosión natural, son 8 millones de hectáreas. Ahí no hay nada. Ahí no encuentras ni siquiera un perro a quien saludar. ¿Ok? Así de simple. Y estas tierras se están degradando, así como la foto que les he mostrado, igualito. Se están volviendo desiertos de arena. Siguiente, por favor. Para aprovechar las tierras áridas secas, hemos desarrollado un modelo de negocios plural, flexible, para dar uso económico a estas tierras áridas secas, tierras no tradicionales, y un paquete tecnológico para la producción agrícola sostenible de quinoa orgánica. La siguiente, por favor. El paquete consiste de metodologías y técnicas agrícolas, insumos, ELO significa enmiendas líquidas orgánicas, monitoreo y control de plagas, maquinaria auxiliar, tecnología agrícola diseñada por el CPTS y fabricada por CITI, por ejemplo, una sembradora,
Pulidora se refiere a una pulverizadora, dosificadora y regadora. Una cosechadora, secador solar, trilladora, generador eléctrico, acoplado a la toma de fuerza del tractor y otros. La siguiente, por favor. Esta es la unidad agrícola demostrativa de Ayamaya. Ayamaya es una comunidad de Sica-Sica, a unos 30 kilómetros, entrando hacia la derecha, hacia el verdadero altiplano de tierras secas. Como verán, detrás de esa infraestructura se ve verde. Son nuestros cultivos de quino. Eso es algo que nunca se ha visto en el altiplano. En tierras donde no ves nada, más que arena. ¿Sí? Bueno, aquí se guardan los tractores, generadores eléctricos trifásicos montados en el tractor, etcétera, etcétera. Sigue la siguiente, por favor. La siguiente es el diseño. Ya no hay tiempo, perdonen. La siguiente, por favor. Aquí se ha hecho el replanteo de las hectáreas. La siguiente. Aquí se está haciendo el trazado de la línea inicial. Hay que romper esta tierra. Son arcillas duras, como piedra. No son las arenas en las tierras tradicionales, ¿no? Donde se siembra quina, oca, cebada, etc. Aquí estas tierras son demasiado duras y hay que trabajarlas, ¿sí? Y hay que recuperarlas, porque estas tierras se están haciendo, están degradándose. Siguiente, por favor. Fíjense la salinidad que tienen estas tierras. Aquí no crece nada. Puedes sembrar lo que quieras y aquí no crece nada. Y el campo termina así, como eso. La siguiente, por favor. Esta es una sembradora de 6 surcos que tiene la siguiente propiedad. Aquí me voy a detener un ratito porque es importante. Nosotros hemos creado un microambiente para el desarrollo de las semillas, ¿no? Es una pastillita hecha de guano, compostado, con nutrientes, la semilla y agua. Y se pregermina eso. Entonces, la sembradora va pasando, va inyectando unos 200 mililitros de una enmienda líquida orgánica que va como a una cama en la tierra, deposita la pastillita. Entonces las semillas crecen en un ambiente propio, ¿no? Rodeado de un ambiente demasiado hostil, ¿sí? Pero una vez que desarrollan, ya les importa un rábano si están con sal o no sal. Una vez que tienen ya seis hojitas verdaderas, ¿no? Después de las 2 cotiledones, ya la plantita puede sobrevivir cualquier grado de salinidad. Es increíble. Entonces el cultivo progresa. La siguiente, por favor. Esta es una pulverizadora, con la cual también se puede dosificar enmiendas líquidas orgánicas y con la cual se puede regar. La siguiente, por favor. Y este es el resultado. Ahí tienen el caminito por donde pasa el tractor, con sembradíos de quinoa, con su sistema de control de plagas. Aquí no se utilizan químicos, no se utiliza absolutamente nada, ¿no? Todo esto es orgánico. Y solo se requiere un manejo. Y tienes una producción que es extraordinaria. ¿Ok? Lamento que no podamos mostrar la segunda parte, pero algún otro día va a ser. Pero agradecemos a Sisicuri por esa increíble exposición y nuevamente un fuerte voto de aplausos para ante la gran labor que realiza Ruth Alipaz. Es por eso que los estudiantes de esta universidad y las estudiantes universitarias Laura Fusco Calderón,
y Yael Canales le harán entrega de un reconocimiento por su ardua labor en defensa del medio ambiente. A continuación, dedicamos estas palabras a Ruth Alipas, una mujer cuya valentía y determinación resuenan en cada lucha por la defensa de la vida en nuestra amada Bolivia. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Para nadie es novedad lo que está ocurriendo en Bolivia, pero pocas son las personas que están luchando por el color verde de su bandera, por su flora y por su fauna. Es por eso que a nombre de todos los jóvenes queremos entregarle este reconocimiento a usted, que es una verdadera heroína, y por su incansable lucha en defensa de las fuentes de vida de las y los bolivianos. Qué sorpresa. Gracias. Y paradójico, ¿no? Que agradezco mucho este reconocimiento, sin duda, pero que tengamos que estar en un país donde la vida está amenazada y por la defensa de la vida se den este tipo de reconocimientos. No lo valoro, lo aprecio. Muchas gracias, jóvenes. Y ustedes, yo quiero dedicar esto, recibir el nombre de la Madre Tierra, que en realidad es la que lucha cada día por seguir dándonos vida. A pesar de las agresiones, a pesar del menosprecio que tenemos hacia ella, ella sigue brindándonos, sigue protegiéndonos y sigue dándonos, haciéndonos sentir que es nuestro hogar. También a nombre de las muchas defensoras en diferentes territorios, probablemente yo soy una cara visible, pero hay muchas defensoras en territorios que están enfrentando todo tipo de violencia, y para ellas este reconocimiento a la labor invisible también de hombres y mujeres que están en la lucha. Y agradecer a la vida, a mis abuelos maternos, Antonia y José Cuqui, que me han inculcado valores, que me han enseñado a amar mi origen, mi cultura, a no olvidar de dónde vengo, no olvidar quién soy, y amar a tu gente, tu comunidad, tu territorio y tu país. Y eso es algo que quiero dedicar a los jóvenes que están acá esta noche, a la Cátedra Libre también, y a mis compañeros de panel que han contribuido esta noche con bastante información y conocimiento. Gracias, y sigamos en la defensa de la vida y del agua. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a cada uno de los presentes por sus respuestas y por estar aquí, ¿no?